Ahí está precisamente lo que les contaba. En un paciente que tiene dificultad para ponerse de pie, o más aún para subir escaleras, pues definitivamente la parálisis es del glúteo mayor y esto puede ser por lesión del nervio glúteo inferior. Acá está. En un paciente normalmente, mira, normalmente cuando el glúteo menor y mediano están funcionales, están fuertes, como dice acá, ¿no? Cuando una persona necesita levantar un pie en el aire para poder caminar, entonces necesita mantener el tronco en posición erguida, que no se te caiga este lado del cuerpo para acá, que no se caiga, ¿me dejo entender? Porque has soltado el pie del suelo. Entonces, para eso se contrae el glúteo mediano y menor del lado del pie que se queda apoyado y se contrae para sostener la cadera de este lado. Eso es abducción. En el caso de que el glúteo menor y mediano están weak, es decir, están débiles, están debilitados, entonces no van a poder sostener la pelvis y lo que vas a ver que el paciente cuando trata de levantar el pie se le cae ese lado de la cadera. Esto es normal, pero aquí se observa que se cae ese lado de la cadera. Algunos pacientes llegan incluso compensatoriamente a inclinar, a tirar el tronco hacia un costado para poder levantar este pie. Eso se conoce como la marcha o el signo de Trendelenburg, ¿no? La parálisis del glúteo mediano y glúteo menor, especialmente el mediano, que es más fuerte, se conoce como la marcha o el signo de Trendelenburg. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la marcha claudicante, ¿no? Ok, perfecto. Nada más. Muy bien. El músculo piriforme, que acá lo vemos, este es el piriforme, este es el famoso músculo piriforme. Es un referente en la región glútea, pues con respecto a él vamos a ver a los elementos vasculares y nerviosos. Por encima del piriforme sale el van glúteo superior, que va a inervar, ya les he dicho, al glúteo mediano, al glúteo menor y al tensor de la fase larga. Mientras que por debajo del piriforme salen todos los demás. Sale especialmente el nervio ciático, el van glúteo inferior, el nervio femoral cutáneo posterior y el van pudendo. ¿Ok? Van a salir por debajo. Entonces, este es un clásico. El famoso nervio ciático sale por debajo del piriforme. Y luego va a pasar por un canal que está formado, miren ustedes acá, entre la tuberosidad isquiática, esto que vemos acá es la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, pues se llama el canal isquiotrocanterio, que comunica la región glútea con el muslo, con la cara posterior del muslo. Por ese canal pasa el nervio ciático junto con el nervio femoral cutáneo posterior. ¿Ok? Bien. Ven unas palabritas sobre la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es la articulación sinovial más congruente. Sin embargo, tiene también un rodete, ven ustedes acá, tiene un rodete, un labrum, ¿no? Para darle mayor congruencia a la articulación. Una sinovial en la artrosis bosférica, ya lo dijimos desde el inicio. La cabeza del fémur está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Elementos intraarticulares, el rodete, ya lo he dicho, y este famoso ligamento que ven acá, el ligamento de la cabeza femoral. Importante porque ese ligamento contiene una arteria, la arteria de la cabeza femoral, que nace de la arteria obturatriz, Y por eso que cuando hay una luxación traumática de la cadera, puede haber ruptura de ese ligamento y se lesiona también la arteria que lleva adentro, causando una necrosis aséptica, una necrosis de la cabeza femoral. ¿Ok? Y por fuera tenemos también otros ligamentos, ligamento iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. ¿Ok? Bastante sencillo. Bien. Con respecto a la irrigación del cuello y cabeza femoral, bueno, cuello y cabeza femoral van a participar 7 arterias, ¿no? Las 6 arterias, ¿no? Retinaculares o también llamadas subcapsulares, ¿no? ¿Correcto? Todas ellas son ramas de las circunflejas femorales, que nacen de la femoral profunda. ¿Correcto? Y por otro lado, la arteria de la cabeza femoral, ¿ven? Que va por el ligamento, y que es rama obturatriz. Estas arterias, esta irrigación de tipo terminal, ¿qué significa? Que no haya anastomosis. No hay anastomosis, por lo tanto, una fractura en el cuello femoral,
¿no? Una fractura del cuello femoral, por ejemplo, cuando tiene fractura de cadera, cuando uno le... Hay diferentes tipos de fractura de cadera, sin duda alguna, que lo van a ver en traumatología, pero la más frecuente dentro de los tipos de fractura de cadera más frecuente es la supratrocanteria, es decir, encima de los trocánteros, o sea, a nivel del cuello femoral, a nivel del cuello femoral. Por eso que casi siempre cuando uno ve a un paciente con fractura de cadera, lo que tú estás pensando es fractura del cuello femoral y lo trabajas con ese criterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fractura del cuello femoral, ahí hay lesión de estas arterias retinaculares o subcapsulares que están irrigando la cabeza femoral, porque toda esta zona se va a perder, se va a necrosar. Por eso es tan complicada la fractura de cadera. Requiere necesariamente cirugía para reemplazo de cabeza femoral, porque toda esta zona se va a necrosar. De la misma manera, si hay una luxación traumática y se rompe el ligamento de la cabeza femoral, se va a lesionar la arteria de la cabeza femoral y también va a haber necrosis de cierta área de la cabeza y eso también requiere un tratamiento complejo. ¿Ok? Bien. En cuanto al muslo, los músculos del muslo es bastante concreto también. Tenemos 12 músculos entre los tres compartimentos. El compartimento anterolateral, ¿correcto? Anterolateral, el anteromedial y el compartimento posterior. En el anterolateral tenemos este pequeño, no está señalado, pensé que estaba señalado. Este músculo que vemos en la cara externa del muslo, en la parte alta, ese es el músculo tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. El músculo más voluminoso, el que hace relieve en la cara anterior del muslo, ese es el cuádriceps. Ese es el cuádriceps. Y el músculo más largo de todo el cuerpo humano, que baja como una banda diagonal por el muslo, ese es el sartorio. Ese es el sartorio. ¿Estamos de acuerdo? El cuádriceps, como su nombre lo dice, tiene 4 porciones. Acá está. El recto femoral y los 3 bastos. Y los 3 bastos. Basto lateral, basto intermedio y basto medio. ¿Ok? Y el sartorio, que ya les he dicho, es el músculo más largo. Compartimento anteromedial. Tenemos al psoas ilíaco, que viene desde arriba, el psoas ilíaco, este de acá. Sí, este es el psoas ilíaco, correcto. Psoas ilíaco. El pectíneo, perdón, yo estoy mal. Este es el psoas ilíaco. Este es el psoas ilíaco. Ahora sí. Este es el pectíneo, correcto. El recto medial, que estaría por acá, recto medial conocido también como gracilis, y los 3 aductores que están escondidos. Los 3 aductores. El primer aductor que se llama aductor largo, el segundo que es aductor corto y el tercero que es el aductor. ¿Ok? Bien, en el compartimento posterior, en la cara posterior del muslo, tenemos los músculos, el bíceps femoral, también tiene porción larga y corta, y los 2 semis, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Correcto? Importante tomar en cuenta que en la parte alta, en la parte superior, la porción larga del bíceps y los 2 semis van a formar un tendón común, que es el llamado tendón de la corva. El tendón de la corva es un tendón común que forman la porción larga del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, y que se van a insertar en la tuberosidad isquiática. ¿Correcto? Y por otro lado, más bien en el extremo inferior del muslo, hacia la tibia, se va a formar la famosa pes anserinus, o clásicamente conocida la pata de ganso, formada por 3 músculos, el sartorio, el recto medialo gracilis y el semitendinoso. ¿Ok? Y se van a insertar en la epífisis superior de la tibia. ¿Ok? Sencillo. Bien, esta es la parte teórica que uno puede leer tranquilamente. Los músculos, sus inserciones, su función. La función más importante del cuádriceps es extensor de la pierna, extiende la pierna cuando uno camina o cuando uno marcha, llevas la pierna hacia adelante, extensión de la pierna, o cuando tira una patada frontal, pues no directa, ¿correcto? Un puntazo, como dicen en el fútbol, ¿correcto? Entonces, una extensión de la pierna, ¿no? Y el sartorio, básicamente es flexor del muslo y flexor de la pierna, con rotaciones también. El tensor de la fascia lata inervado por el glúteo superior, los otros 2 por el nervio femoral ocular. Por lo tanto, una lesión del nervio femoral va a causar dificultad seria en la extensión de la pierna. No puede extender la pierna, no puede extender las rodillas. ¿Correcto? Muy bien. El psoas ilíaco,
cuya función principal es la flexión del muslo o flexión de la cadera, ¿correcto? El pectíneo, que también contribuye, y acá están los aductores. No voy a entrar en mayor detalle, los aductores, creo que su nombre lo dice todo. Los aductores, su principal función va a ser siempre la aducción, no cabe duda. Y en todos ellos siempre va a participar el nervio obturador, ¿se acuerdan? El nervio obturador. Siempre va a participar ahí. Algunos tienen doble inervación, pero no se complica en la vida, eso no le van a preocupar. ¿Ok? Bien, en la parte posterior, el bíceps femoral, los dos semis, ¿correcto? Acuérdate que la porción larga y los dos semis forman el tendón de la corva, ¿correcto? Acuérdate que el semitendinoso, junto con el sartorio y el recto medial, el gracili, forman la pata de ganso. Bien, en los músculos de la cara posterior, los músculos de la cara posterior son los dos nervios que forman el ciático, ¿se acuerdan? Solamente la porción corta del bíceps está inervada por el peroneo común, los demás por el tibial. Estos son los nervios que forman el ciático. Muy bien, perfecto. En la parte anterior tenemos una pequeña región, una pequeña zona en la parte alta del muslo, en la cara anterior, parte alta de la cara anterior del muslo, tenemos una pequeña región que se llama el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, ¿no? Cuyos límites están ahí, claramente, ¿no? El músculo sartorio por la parte lateral, el músculo primer aductor o aductor largo por la parte medial y el ligamento inguinal, la parte superior. Esos son los límites, claramente. Y su contenido, hay una mnemotecnia, ¿no? Que uno recuerda siempre, navega hacia los genitales, navega hacia la parte interna, hacia la zona genital, acá están los genitales, ¿correcto? Entonces, nervio, arteria, vena y ganglio. Nervio femoral, arteria, vena femoral, y el nódulo linfático o ganglio linfático de Cloquet, ¿ok? Que se encuentran dentro de ese triángulo. Nada más, debajo del triángulo se va a iniciar un conducto que es el conducto de los aductores o conducto de Hunter, ¿correcto? Que comienza debajo del triángulo, ¿correcto? Y va a terminar en el anillo del tercer aductor. Por ese conducto viaja el músculo, bueno, sus límites, entre el músculo sartorio, el vasto medial del cuádriceps y dos de los tres aductores. Y por ese conducto viaja la arteria vena femoral, pero junto con una rama del nervio femoral. Ya no está el nervio femoral, pero está una ramita, el nervio safeno. El nervio safeno. ¿Ok? Mientras que por el anillo del tercer aductor solamente pasan los vasos, la arteria y la vena femoral. Este anillo del tercer aductor comunica la cara interna del muslo con la fosa poplitea. La fosa poplitea es la fosa que está detrás de la rodilla. Así de fácil, ¿correcto? Entonces, cuando estos vasos, cuando la arteria femoral pasa por detrás, perdón, pasa por el anillo del tercer aductor, se convierte en arteria poplitea. Y al revés, la vena femoral es continuación de la vena poplitea. El límite lo marca ese anillo, el anillo del tercer aductor. ¿Ok? Perfecto. Sencillo, ahí está. Correcto. Sí, muy bien. Bien, en cuanto a las articulaciones de la rodilla, y la rodilla, bueno, la rodilla es considerada la articulación más grande y compleja del cuerpo humano. Describimos tres regiones, la región anterior rotuliana, la región media, que es la articulación propiamente, y la región posterior, que es la región poplitea. ¿Ok? Empezamos con la primera. La articulación femoropatelar es una sinovial de su tipo troquear o en polea. Y la articulación femorotibial también es sinovial de su tipo doble condilea o doble bípeda. ¿Ok? Elementos extraarticulares tenemos aquí delante de la rodilla, tenemos aquí la rótula o patela que divide al tendón del cuádriceps en dos porciones. La porción que está por encima de la rótula se conoce propiamente como tendón del cuádriceps, mientras que la que está por debajo se conoce como tendón patelar o tendón rotuliano, el cual se termina insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Simple. Luego vamos a tener a los lados los ligamentos colaterales. Acá están, ligamento colateral cubital, perdón, cubital no, peroneo, ligamento colateral peroneo y ligamento colateral tibial. ¿Ok? Ligamento colateral externo o ligamento colateral peroneo y ligamento colateral tibial o medial.
¿Estamos de acuerdo? Estos ligamentos, ¿qué función van a tener? Van a limitar, van a impedir que la rodilla se desplace hacia afuera o hacia adentro. Estabilizan la rodilla, limitan los movimientos laterales o colaterales de la rodilla. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Acá está precisamente los ligamentos colaterales. Ligamento colateral externo o peroneo, ligamento colateral interno o tibial. Ahí están las diferencias. El peroneo es más corto, más resistente, impide el desplazamiento, que la rodilla se mueva hacia afuera. Mientras que el ligamento colateral tibial más largo, menos resistente, impide que la rodilla se desvíe hacia adentro. ¿Me dejo entender? Como este menos resistente y como la mayoría de golpes que una persona recibe en la rodilla es en la cara externa, este es el ligamento que más frecuentemente se lesiona. El ligamento de la rodilla que más frecuentemente se lesiona, especialmente en actividades deportivas como el fútbol o el fulbito, ¿correcto? Que reciben un golpe en la cara externa de la pierna, entonces la rodilla se desvía para adentro. Eso rompe el ligamento o lesiona o inflama el ligamento colateral tibial. Porque es el menos resistente también, ¿correcto? Bien, cuando se rompen estos ligamentos colaterales, aparece un signo radiológico evidente, ¿no? Signo radiológico evidente que es el signo del bostezo, que significa la ampliación del espacio articular en la zona afectada. ¿Ven ustedes? Cuando el traumatismo, cuando la energía viene por la cara interna de la pierna o de la rodilla, entonces se desvía para afuera y eso rompe el ligamento colateral peroneo. Y se produce el signo del bostezo lateral. Por otra parte, si el trauma se recibe en la parte externa, en la parte lateral de la rodilla, o la parte externa de la rodilla se desvía hacia adentro y eso rompe el ligamento colateral tibial o medial y aparece el signo del bostezo medial. ¿Estamos de acuerdo? El signo del bostezo medial. Fácil. ¿Ok? Ahí está precisamente. Ruptura del ligamento colateral lateral o colateral peroneo, signo del bostezo lateral, y ruptura del ligamento colateral medial, signo del bostezo medial. Bastante claro. ¿Ok? Bien. Por otra parte tenemos los famosos ligamentos cruzados, que son dos, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Aquí los vemos. Esos son los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Aquí uso una mnemotecnia, AEPI. AEPI, ¿qué significa? Que el ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo, perdón, acá está, en el cóndilo externo o cóndilo lateral del fémur, en el cóndilo externo, mientras que el ligamento cruzado posterior se inserta en el cóndilo interno. El anterior al externo, el posterior al interno. Por eso uso la mnemotecnia, AEPI. Estos ligamentos tienen como función impedir que el fémur se vaya hacia adelante o la tibia se vaya hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Los desplazamientos antero-posteriores. Y además impiden también los movimientos rotacionales. Impide los movimientos rotacionales de fémur con respecto a la tibia. Entonces ahí está escrito claramente. Muy bien. Por lo tanto, si hubiera, por ejemplo, una ruptura del ligamento cruzado anterior, entonces vamos a ver que la tibia se puede desplazar hacia adelante con respecto al fémur. Y eso se llama el signo del cajón anterior. Y viceversa, si hubiera ruptura del ligamento cruzado posterior, vamos a ver que la tibia más bien como que se puede meter hasta el fondo, hacia atrás. Ese es el signo del cajón posterior. ¿Ok? Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien. Los meniscos, que son dos fibrocartílagos, ¿correcto? Son fibrocartílagos que se ubican justamente entre el cóndilo del fémur y la respectiva meseta tibial, ¿correcto? Son dos, un menisco lateral y un menisco medial. Ahí están las diferencias. Los meniscos, acá los estamos viendo desde adelante, pero si uno los ve desde arriba, acá están, ¿ven? Si uno lo ve desde arriba, vamos a ver que cada menisco tiene forma de una semiluna, forma semilunar. Ambos meniscos van a tener un asta anterior, van a tener un asta posterior y obviamente un cuerpo.
sea, dos astas y un cuerpo, ¿correcto? Claramente estamos viendo, ese es el menisco lateral y este es el menisco medial. ¿Qué notan? Que el menisco lateral tiene las astas más juntas, tiene las astas más próximas, mientras que el lateral tiene las astas más separadas. Por eso es que causa otra mnemotecnia, OESI, OESI, casi en forma de O, el menisco externo, y en forma de C, más abierto el menisco interno. ¿Ok? Así de fácil. ¿Ok? Ahí están las diferencias, ahí están las funciones, básicamente para que lo lean. Y la región poplitea es una fosa que está detrás de la rodilla, con forma de rombo, ¿correcto? Sus límites, ahí están, su límite superolateral o superexterno, está dado por el músculo bíceps femoral, ¿correcto? Bíceps femoral, el bíceps femoral, su límite superomedial o superinterno por los músculos semitendinoso y semimembranoso. Sus límites inferiores están dados por estos músculos. Estos son los gastrocnemios o gemelos. El gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial completan los otros dos lados del rombo. ¿Ok? El contenido, el contenido del rombo popliteo, de la fosa poplitea, está dado pues por los nervios que formaban el nervio ciático, pero que a este nivel se separan, ¿correcto? Y la vena y la arteria poplitea. Y acá he hecho este esquemita para que quede claro. Miren, si yo abordo la fosa poplitea, obviamente la estoy abordando desde atrás, desde la cara posterior, ¿correcto? Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Estas son mis coordenadas, ¿ok? Yo voy a tener así, ahí están los dos nervios, el peroneo común, o llamado antiguamente ciático popliteo lateral, el nervio tibial, o llamado ciático popliteo medial antiguamente, los vamos a ver en la parte más superficial, porque estamos abordando desde atrás. La parte más posterior, más superficial, vamos a ver los nervios. Luego, la vena es el elemento central, la vena es el elemento central y la arteria el elemento más anterior o más profundo, o más profundo. Este es posterior o más superficial, ¿correcto? Entonces, el elemento más anterior y además el más medial es la arteria, ¿correcto? Y los elementos más superficiales son los nervios, ¿ok? Perfecto. En cuanto a pierna, en pierna hay 14 músculos en 4 compartimientos. Vean ustedes, el compartimiento anterior, tenemos 4 músculos, tibial, extensores, peroneo anterior. Todos estos, ¿qué función tienen estos músculos del grupo anterior? Todos estos son extensores del pie. Todos estos músculos son extensores del pie. ¿Qué significa extensión del pie? Si yo tengo así la pierna y acá el pie, tengo la pierna y acá el pie, cuando uno levanta la punta del pie, levantas la punta del pie, eso se llama extensión del pie, extensión del pie, o también se dice dorsiflexión, dorsiflexión del pie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, flexión dorsal. La flexión dorsal es la extensión. Cuando uno levanta la punta del pie, eso se dice extensión del pie o dorsiflexión. Por lo tanto, estos 4 músculos realizan la dorsiflexión del pie, o sea, la extensión del pie, o sea, levantan la punta del pie. Así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? Y todos estos, los 4, sin temor alguno, sin fallar, tú dices, están inervados por el nervio peroneo profundo. Nervio peroneo profundo o tibial anterior, ¿se acuerdan? Que era rama del peroneo común después que rodeaba a la cabeza y cuello del peroneo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los músculos del compartimento lateral tenemos los dos peroneos, el largo y el corto. ¿Estos qué función realizan? Estos giran el pie hacia afuera, giran el pie lateralmente. Ese movimiento de giro del pie hacia afuera se llama eversión. Eversión, son evertores, cuando mueven la planta del pie hacia afuera. Eversión del pie. Y estos dos están inervados por el nervio peroneo superficial. Peroneo superficial, que también era la otra rama. Acuérdate que todos nervios eran ramas del nervio peroneo común.
Estos son los hijos del peroneo común. Y este nervio peroneo común era el que rodeaba a la cabeza y al cuello del peroneo. Por eso, cuando hay una lesión específica de este nervio, cuando hay una lesión específica de este nervio tibial anterior o peroneo profundo, el paciente va a tener parálisis en la dorsiflexión. No va a poder levantar la punta del pie. ¿Estamos de acuerdo? Y se produce el signo de pie caído o pie equino. Por su parte, si se lesiona este nervio de acá, el peroneo superficial, el paciente no puede hacer eversión del pie, el pie no se puede desviar hacia afuera. Por desbalance se va a desviar hacia adentro. ¿Me dejo entender? Y eso se llama pie varo, con B de vaca, B chica, pie varo, pie desviado hacia adentro. El pie varo es por lesión del nervio, es el pie que no puede hacer eversión, es el pie invertido, pie varo. Entonces, la lesión de este produce pie quino, pie caído, y la lesión de este produce pie varo, y la lesión del papá de los dos, nervio peroneo común, que generalmente ocurre a nivel de trauma, por trauma a nivel del cabeza y cuello peroneo, va a producir el pie equino y varo. Se afectan las dos ramas. ¿Estamos de acuerdo? Bastante simple, bastante elemental. Y en el compartimento posterior tenemos los músculos que hacen el efecto contrario. Si acá está la pierna, ¿correcto? Cuando uno baja la punta del pie, ¿cómo se llama eso? Eso se llama flexión del pie. Levantar la punta de la extensión o dorsiflexión, bajar la punta del pie, se dice flexión o se dice plantiflexión. Plantiflexión. Eso es bajar la punta del pie. Flexión o plantiflexión. ¿Estamos de acuerdo? Y todos estos músculos, todos los que siguen hacen eso. Todos estos. ¿Estamos claros? Sencillito. ¿Ok? Bastante simple. El compartimento peroneo superficial, los más superficiales de la cara posterior, los gemelos o gastrocnemios, el sóleo y el plantar. Estos tres de acá, por si acaso, ya les he dicho, todos estos hacen plantiflexión. Plantiflexión, ya les he dicho eso. Estos tres primeros de acá forman el famoso tendón de Aquiles. Estos van a formar el famoso tendón de Aquiles o tendón del tríceps sural, tendón de Aquiles o tendón calcáneo, porque se va a insertar en el calcáneo, o tendón del tríceps sural, con S, sural. Perfecto, ¿ya? ¿Y cómo están inervados? Mira, ve, el nervio tibial, que era la otra rama del ciático, inerva a todos los músculos del compartimento superficial más el poplito. Y los demás por el nervio tibial posterior. ¿Correcto? Aunque la nomenclatura actual, que tiende a ser más sencilla, la nomenclatura actual dice que todos por el tibial. Así que no se compliquen la vida. ¿Ok? Perfecto. Ahí está lo que les contaba. El nervio peroneo común rodea a la cabeza y cuello del peroné y luego se divide en sus dos hijos. El peroneo profundo tibial anterior y el peroneo superficial, que no tiene otro nombre. ¿Ok? Muy bien. Por la cara posterior del nervio tibial pasa por el denominado anillo del sóleo y convencionalmente le cambiábamos de nombre. Del tibial pasa a ser tibial posterior cuando pase el anillo del sóleo. Nada más, ya les he dicho a qué músculos inervan. La articulación del tobillo, articulación tibio-peroneo-astragalina, es una troclear en polea, y ahí se dan los movimientos. ¿Ven? Cuando uno levanta la punta del pie, dorsiflexión o extensión del pie, y cuando la bajas, plantiflexión o flexión del pie. En el tobillo hay ligamentos. En la cara medial, en la cara interna, tenemos el ligamento colateral medial o ligamento deltoideo, formado por estos 4 ligamentitos de acá, que unen los huesos ahí mencionados, y en la cara lateral, ligamento colateral lateral del tobillo. De acá, lo más importante, han escuchado hablar de las esguinces del pie, cuando uno se tuerce el pie, pisa mal y se tuerce el pie. En las esguinces del pie, ¿cuál es el ligamento que más se lesiona? Es el ligamento peroneo astragalino anterior. Este es el ligamento que más se lesiona, ¿correcto? Por lo tanto, cuando uno recibe un paciente que dice que tiene 15 de pie, uno palpa el espacio que hay delante del mariolo peroneo, porque ahí está el ligamento peroneo astragalino anterior. Ese es el que más se lesiona. Este es el ligamento, para que lo conozcan. Este es el ligamento peroneo astragalino anterior, el que más se lesiona en luxaciones, perdón, en
esguince de pie, esguince de tobillo. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, en el pie tenemos en la cara superior, en la cara dorsal, una arteria, la arteria dorsal del pie, o arteria pedia, que es rama de la arteria tibial anterior. Acá se determina el famoso canal del pulso pedio, que está entre estos tendones. Pero esto es más que todo para la teoría, porque en realidad cuando uno palpa el pulso pedio no palpa tendones, sino lo que palpa es hueso. Palpo los metatarsianos. Y en el espacio entre el primer y el segundo metatarsiano, ahí está el pulso pedio. Eso es sobre todo para evaluar pacientes diabéticos, ¿no? Muy bien. En la región dorsal hay 5 músculos, el extensor corto de los dedos o el pedio y los interóseos dorsales, ¿no? El tibial anterior o peroneo profundo inerva el extensor corto de los dedos, mientras que los demás el plantar lateral. ¿Se acuerdan quién inervaba a los interóseos en la mano? ¿Quién inervaba a los interóseos en la mano? El nervio cubital, ¿verdad? En el pie, el que inerva los interóseos del pie, el nervio plantar lateral. Por eso yo digo, el homólogo al nervio cubital en la mano, en el pie, es el nervio plantar lateral. Y de la misma manera, ¿quién era el principal nervio sensitivo de la palma en la mano? Era el nervio mediano. En el pie, el principal nervio sensitivo en la planta del pie es el nervio plantar mediano. Entonces acuérdate, lo que en la mano es el nervio cubital, en el pie es el nervio plantar lateral. Lo que en la mano es el nervio mediano, en el pie es el nervio plantar medial. Así de simple. ¿Estamos claros? Sumamente elemental. En la planta del pie hay 15 músculos, ¿ok? El nervio plantar medial es el principal nervio sensitivo. Igual, 3 dedos y medio, ¿no? Igualito que la palma de la mano. 3 dedos y medio, ¿no? E inerva 4 músculos. Mientras que el plantar lateral es el homólogo al cubital, ¿correcto? Inerva la mayor cantidad de músculos, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí están los nervios. Y los dos nervios, plantar lateral y plantar medial, ¿de dónde nacen? Los dos nacen de un mismo nervio, en este caso. El nervio plantar medial y plantar lateral son ramas de un mismo nervio, del nervio tibial posterior. ¿Ok? Perfecto. La vena safena es la vena más larga del cuerpo humano. Nace en el dorso del pie de la unión de dos venitas, el arco venoso dorsal del pie, con la vena dorsal del primer dedo. Recorre por toda la pierna, detrás de la rodilla, luego sube por el muslo, ¿correcto? Y desemboca arriba en la vena femoral, en la vena femoral. La vena safena menor, ¿no? O vena sural recorre por la cara posterior de la pierna, es decir, por la pantorrilla. Nace de manera similar, nada más que con la vena dorsal del quinto dedo. Va por un detalle a nivel del tobillo. Esto es importante. Esto es importante. La vena safena mayor, la safena medial, pasa anterior, por delante del malleolo tibial, mientras que la safena menor pasa por detrás del malleolo peroneo. O sea, la posición de esta vena respecto al respectivo malleolo. Mientras que la vena femoral, vean, la vena safena mayor termina en la femoral, la safena menor termina en la vena oblique. ¿Ok?